Amen. I want to start quickly, and I want you to go with me to the book of Romans chapter 12, verse 1. Y voy a empezar rápidamente. Me gustaría que vayan conmigo al libro de Romanos capítulo 12 versículo 1. Romans chapter 12, verse 1. Romanos capítulo 12 verso 1. When you have it, please say amen. Y cuando lo tengan, por favor, díganme un amén. Okay. We read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. It says, and so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Amen. Today, I just got to say that every time that somebody has the opportunity to stand up here, Y quiero decir que cada vez que alguien tiene la oportunidad de pararse acá, of preaching or releasing a word unto the people, de poder predicar o de dar una palabra a las personas, is truly a scary thing. verdaderamente es algo que asusta, And it's also a beautiful thing at the same time. pero a la misma vez también es algo hermoso. For me, I love this, Y yo amo esto, not because I get to hold a microphone and stand in front of people, no porque puedo agarrar el micrófono y pararme delante de las personas, but because God has worked with me first. pero porque Dios ha trabajado conmigo primero. And trust me when I tell you that this word that I am going to release here today, Y confía en mí cuando te digo que la palabra que te voy a dar hoy, I have been wrecked. he sido removido, I have been broken down. he sido roto. God spoke to me, and this entire time I've just been grateful to Him. Y Dios me ha hablado a mí y en todo este tiempo solo he podido darles gracias. So I ask that you open up your hearts, Yo te pido que abras tus corazones and I ask that you pay very close attention to what's going to be taught here today. y que por favor pongan atención a lo que se va a estar enseñando aquí hoy. Father, I thank you so much for this word. Padre, yo te doy las gracias por esta palabra. I thank you so much for your presence. Te doy las gracias por tu presencia. I thank you so much for everybody that's in here. Te doy las gracias por cada persona que está aquí. I ask in this moment Te pido, Señor, que en este momento that you give the wisdom to everybody that's in here, que tú le des la sabiduría a cada persona que se encuentra aquí, that you give them the understanding que tú le des el so entendimiento, that they're able to receive this word que ellos puedan recibir esta palabra with love con amor and apply it to their lives. y que la puedan aplicar a sus vidas. Father, I place myself in your hands once Señor, yo me pongo en tus manos una vez más. more. Do whatever it is that you want to do. Señor, y haz lo que tú desees hacer. We're here willing. Estamos aquí, Señor, disponible. In the name of Jesus Christ, I pray. En el nombre de Jesucristo yo oro. Amen. Amén. All right, so there is one word when I sit back and analyze Y hay una palabra cuando yo me siento y analizo that has become very rare in the lifestyle of people today. que se ha convertido en algo del diario vivir en los seres humanos. And that word is surrender. Y esa palabra es rendimiento. We live in a culture, Vivimos en una cultura, we live in a society that celebrates self-promotion. vivimos en una sociedad que promueve la autopromoción, That celebrates self-preservation, que promueve la autoperseveración that celebrates or that promotes self-gratification. y que también promueve lo que es la autogratificación. Society today tells us to protect ourselves, La sociedad de hoy en día nos enseña a protegernos, to pursue our own dreams and desires, de poder perseguir nuestros propios sueños y deseos and live on our own terms. y de poder vivir en nuestro propio término. But when we open
up the Bible, Pero cuando abrimos la Biblia, we see the complete opposite of that. podemos ver completamente lo positivo a eso. We see that God asked for a different thing, Podemos ver que Dios pide cosas diferentes, that we're called to do something different. que hemos sido llamados a hacer algo diferente. You see, when we arrive in Romans chapter 12, verse 1, Sí, cuando nosotros llegamos al capítulo de Romanos 12, versículo 1, Paul has spent the first 11 chapters speaking and unfolding about the gospel. y el apóstol Pablo ya ha dado 11 capítulos hablando y revelando sobre el evangelio. He had explained that all have sinned and that no one can earn salvation through good works. Y él ha explicado que todo han pecado y por eso nadie puede merecer la salvación por justificación. That we are justified by faith and that Christ died in our place. Pero que sin embargo somos justificados por la fe en Cristo And that we have received a mercy that we truly don't deserve. y que hemos recibido una misericordia que no merecemos. That's why in the New King James Version of Romans 12 chapter 1, Y por eso en la nueva versión de Reina Valera, Romanos 12:1, he starts by saying, I beg you by the mercies of God. él empieza a decir, yo te lo ruego por la misericordia de Dios. Paul doesn't start with a command, he begins with mercy. Él no empieza con un mandato, pero él empieza con misericordia. He begins by saying, I ask that you present yourself so that God will love you. Y He él doesn't say, empieza- excuse me. Él empieza a decir, preséntense ustedes. I'm sorry, he doesn't say present yourself so that God loves you. Él no dice preséntense para que Dios le ame. He says God has already loved you. Lo que él dice es que Dios ya te ha amado, God has already shown you mercy. ya él te ha mostrado And because misericordia. Christ has already done this, Y porque ya Cristo ha hecho esto, present yourself to him. ahora preséntense ante él. He's not telling you to do it so that you earn his love. Él no está diciendo que lo hagan para merecer su amor, He's telling you because he has loved you first. pero lo está diciendo porque él te ha amado primero. Present yourself and give yourselves to him. Entonces preséntense y entréguense a él. You see, one of the greatest evidence that we have encountered, Y una de las más grandes evidencias que podemos encontrar, one of the greatest things is that we have seen the mercy of God. y una de las cosas más grandes es que pudimos ver la misericordia de Dios. It's not just that we come to church. No solo es venir a la iglesia, It's not just that you know Bible, and I know a lot of you know Bible. no solo es saber la Biblia, y sé que muchos de ustedes saben Biblia. It's not that you stand up here like Annie was singing and how great she sings. It's not just that. No es como Annie estaba parada aquí y cantar y lo muy bien que lo hace, no es solo eso. The greatest evidence is that our lives are placed on the altar. Pero la evidencia más grande es que nuestra vida esté ante el altar. And the problem that we face nowadays is that people are willing to show or give God one day out of the week. Y lo que podemos ver es que las personas están dispuestos a darle a Dios un día en la semana. They're willing to give him a Sunday, Están dispuestos a darle el domingo. but then Monday comes around and they do whatever they want to do with their lives. Entonces el lunes viene y hacen lo que quieren hacer con su vida. They will give him their voice, Ellos le dan su voz, but they won't give him their hearts. pero no le dan su corazón. They will give him a praise, Le dan una alabanza, but they won't give him their plans. pero no le dan sus planes. And you see, God is never looking for outward religion. Y el Señor nunca está buscando una religión que solo está afuera. He's not looking for you to do certain things just so that you can be accepted by him. Él no está buscando que tú hagas algunas cosas para que seas aceptado por Él. When you truly sit down and study the scriptures, you'll notice that he's always after the hearts.
Y cuando tú te sientas y estudias la palabra, te das cuenta que Dios siempre está persiguiendo el corazón. He's not just looking for people to just know him or know about him. Él no está buscando por personas que solo lo conozcan o que sepan acerca de Él. He's looking for people that will truly belong to him. Él está buscando por personas que verdaderamente le pertenezcan a Él. And then you have to ask yourself, Entonces te tienes que preguntar a ti, if he is looking for people that just belong to him, si Él está buscando por personas que le pertenezcan, how can I do that? ¿cómo puedo yo hacer eso? And that arrives to what Paul was saying in Romans 12, chapter 12, verse 1. Entonces eso llega a lo que el apóstol Pablo decía en Romanos 12:1, You must be a living sacrifice. que tienes que ser un sacrificio vivo. But what does sacrifice look like? Pero ¿cómo se ve un sacrificio? Is it singing louder? ¿Es cantando más alto? Is it giving more? ¿Es dando más? Is it something much deeper than this? ¿O es algo mucho más profundo que esto? This is something that God presented to me, Y esto es algo que Dios me presentó. and he took me in two different directions to be able to explain this question. Y Él me llevó en dos diferentes direcciones para poder explicar esto. He took me to some odd, maybe 3,000 years ago, Y me llevó hace más de 3,000 años atrás to Mount Moriah, al monte Moriah, where Isaac and Abraham climbed up there, en donde Abraham y Isaac clamaron, subieron a esa montaña, where they went up there and Abraham was going to sacrifice his son. donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. But also he took me to an upper room Pero también me llevó al aposento alto, where there was 12 disciples and someone named Jesus. donde habían 12 discípulos y alguien llamado Jesús. And there was somebody among the 12 whose name was Judas. Y había uno de ellos entre los 12 que se llamaba Judas. And he was a man who, rather than not only staying within his presence, but he did not fully surrender to him. Era un hombre que estaba en la presencia, pero que nunca verdaderamente se rindió a él. And I want us to look at those 2 points of view for us to understand what God is trying to say here. Y yo quiero que podamos ver estos dos puntos de vista para poder entender lo que Dios está tratando de hablar aquí. And I first want to start with Isaac. Y primero quiero empezar con Isaac. You see, with Isaac, back in Genesis chapter 22, Y con Isaac atrás en Génesis capítulo 22. I know a lot of you know the story. Sé que muchos de ustedes conocen la historia. Abraham gets some sort of instruction from God. Abraham recibe instrucciones de parte de Dios. He says, I want you to take your son. Y Dios le dice, yo quiero que tú tomes a tu hijo. I want you to take the son that you love the most. Al hijo que tú más amas. And I want you to offer him as a burnt offering. Y yo quiero que tú lo ofrezcas como sacrificio. Understand the context of all of this right here. Y por favor entiendan el contexto de todo esto. Isaac was not simply something Abraham possessed. Y Isaac no era algo que Abraham solo poseía. Isaac represented everything that Abraham was waiting for or prayed for. Y Isaac representaba lo que Abraham había esperado y orado. He was the promised son. Él era el hijo prometido. He was the answer to years of prayers. Y él era la respuesta a años de He was oraciones. the evidence that God was faithful. Y él era la evidencia de la fidelidad de Dios. He was connected to Abraham's legacy. Él estaba conectado al legado de Abraham. Can we all agree that Isaac was somewhat important? ¿Podemos estar de acuerdo que Isaac era algo importante? Can you agree to that? ¿Puedes estar de acuerdo con eso? Just want to make sure that we're on the same page. Quiero asegurarme que estamos en la misma página. You see, and sometimes, and so God is asking Abraham, Y Dios le está pidiendo a Abraham, give me your son. dame a tu hijo.
And I want us to understand this right here. Y yo quiero que entendamos esto aquí. Because surrender is not only about the sin that we might bring onto God. Y el rendirse no es solo lo que podamos traerle a Dios. Surrender sometimes or also is placing something good on the altar. Y la entrega también puede ser traer algo bueno y colocarlo en el altar. Something precious. Algo apreciado. Something that God Himself have given you. Algo que Dios te ha dado. I've seen many testimonies online on social media. Y he visto muchos testimonios en las redes sociales Where people who were addicted to certain things donde las personas que están adictos a ciertas cosas have come to a church han venido a la iglesia and they have dropped literally on the altar pounds of weed. y literalmente han venido a la iglesia y han dejado en el altar libras de marihuana. Don't look at me like that. I'm talking like what I know. I've seen things. Y no me mire así, estoy hablando de lo que sé. Yo he visto I've cosas. seen people bring their addiction to the altars. He visto a la persona traer sus adicciones al altar. And my boy, you right there with the glasses, that's a beautiful thing. Y mi hermano, tú ahí con los lentes, eso es algo hermoso. It's a beautiful thing. Es algo hermoso. When somebody brings something onto the altar that they're struggling with, Cuando alguien trae algo al altar con lo cual ellos están luchando. but what when God is asking for something important in your life? Pero ¿qué sucede cuando Dios te pide por algo importante en tu vida? Look, I'm not saying or belittling the sin that people bring to the altar. Y no estoy menospreciando lo que las personas traen al altar. But when we're sitting in here Pero cuando estamos sentados acá and God is telling you, y Dios te está diciendo a ti, bring me what you love the most, tráeme lo que tú amas más, it becomes difficult. se convierte difícil. And I know that some of you are like, I can do it. Y sé que algunos de ustedes dicen, yo lo puedo hacer. But until you find yourself in that situation, Pero hasta que te encuentres en esa situación, will you truly be able to do it? ¿verdaderamente podrías hacerlo? You see, it's one thing to surrender what we don't want, like I was saying. Y una cosa es rendir lo que no queremos, It's another thing to surrender what we love. pero otra cosa es rendir lo que amamos. It's one thing to say, God, take away my pain. Una cosa es decir, Dios, llévate este dolor. It's another to say, God, take my plans. Y otra cosa es decirle, Dios, toma mis planes. It's very easy. I gotta be honest with you. It's very easy to surrender what's hurting us. Y es muy fácil rendir lo que no causa dolor. And it's much harder to surrender what we're holding on tight. Y es mucho más difícil rendir lo que estamos manteniendo apretado en nuestras manos. But we see that Abraham and Isaac begin their journey. Y podemos ver que Abraham y Isaac emprenden su jornada. Abraham takes the wood, Y Abraham lleva la leña. he places it on Isaac. Él la coloca en Isaac. Isaac carries it and then they take off. Isaac la carga y ellos se van. And as they travel, Isaac asks his father a question. Y como ellos van viajando, Isaac le hace una pregunta a su papá. He says, Dad, I see the wood, I see the fire. Where is the animal that we are going to sacrifice? Y Isaac le dice a su padre, Padre, yo veo la leña, veo el fuego, pero ¿en dónde está el animal que vamos a sacrificar? And Abraham responds to him by saying, My son, God will provide. Y Abraham le contesta diciéndole, Hijo mío, Dios proveerá. What I like about this is what happens afterwards and what the scripture says after. Y lo que me gusta es lo que sucede después y lo que la escritura dice. After that brief back and forth or that brief conversation that they had, Y después de esa pequeña conversación que ellos tuvieron, the Bible says that they went together.
La Biblia dice que ellos se fueron juntos They continued walking together. y continuaron caminando juntos. Because there are going to be moments in our walk Porque van a haber momentos en nuestro caminar where we won't understand the full details of what God is trying to do. donde no entendemos completamente todos los detalles de lo que Dios está tratando de hacer. But are we going to be able to truly continue walking? Pero vamos a ser capaces de verdaderamente continuar caminando. There's going to be moments where we're going to see the wood, Van a haber momentos en donde vamos a ver la leña, where we're going to see the altar, donde vamos a ver el altar, but we're not going to see what God is trying to say. pero no vamos a ver lo que Dios está tratando de And decir. the question that God is asking here today is, are we going to continue walking despite us not knowing or having everything together? Y la pregunta que nos debemos de hacer aquí es, ¿estamos dispuestos a seguir caminando aún de que no vemos o entendemos lo que Dios quiere hacer? You see, true surrender does not require for us to understand everything that God is trying to do. Y una verdadera entrega no requiere de que nosotros podamos entender todo lo que Dios está tratando de hacer. True surrender just requires us to trust the one. Y un verdadero rendimiento requiere que nosotros confiemos en Él. I don't know if you understood what I just said. No sé si entendieron lo que acabo de We decir. don't need to understand what God is trying to do. No tenemos que entender lo que Dios está tratando de We hacer. just got to understand. We just got to be willing to just trust Him. Solo tenemos que estar dispuestos a confiar en Él. You see, when we continue with the story, we see that they arrive at the place. Y cuando continuamos con la historia podemos ver que ellos llegaron al lugar. Abraham builds an altar. Y Abraham construye el altar. He arranges the wood. Él arregla la leña. He binds Isaac, Él amarra a Isaac. and he is placed on the altar. Y Isaac es colocado en el altar. Understand this great detail right here. Y por favor entiendan este gran detalle aquí. The Bible does not say how old Isaac was. La Biblia no revela la edad de Isaac. However, when it tells us that Abraham placed the wood on Isaac, Pero cuando nos dice que Abraham colocó la leña en las espaldas de Isaac, we can see a detail here, and that is that Isaac is strong enough to carry some wood. podemos ver un detalle aquí, que Isaac tiene la suficiente fuerza para cargar leña. And when Isaac asked him the question, and he was like, yo, Dad, where's the lamb that we supposed to sacrifice? Y cuando Isaac le hace la pregunta, Padre, ¿dónde está el cordero que debemos de It sacrificar? lets us know that Isaac understands the process, meaning he is a young man with good understanding of what's supposed to happen. Eso nos da a entender que él es un joven con un entendimiento y sabiduría de que sabe lo que debe de suceder. They get to the place. Llegan al lugar. Isaac is binded. His father wraps him up and places him on the altar. Isaac está atado y su padre llega y lo coloca en el altar. And the Bible does not say that Isaac resisted. La Biblia no dice que Isaac estuvo resistiendo. It doesn't say that he fought his dad. Tampoco nos dice que él peleó con su padre. It doesn't say that he ran away. Tampoco dice que él se fugó. There's no record of him struggling to be on that altar. No hay ningún récord que nos demuestre que él estuvo luchando para no estar en ese altar. There is only surrender. Solo había una entrega. And that lets us know Y eso nos deja saber that Isaac allowed himself to be placed on the altar. que Isaac permitió ser colocado en el altar. And this puts Isaac as a powerful picture of sacrifice. Y esto muestra a Isaac como una pintura fuerte de lo que es un sacrificio. Normally when people preach about this, they talk about Abraham trusting God. Y usualmente cuando las personas predican acerca de esto, hablan de Abraham confiando en Dios. Abraham went to sacrifice his son, Abraham fue a sacrificar a su hijo, but Isaac surrendered himself. pero Isaac se entregó a él mismo. Wow. If you're gonna give it to him louder. Applaud. Go ahead. Si se lo van a dar, désenlo a él un poco más fuerte. Abraham had to release what he loved, Abraham tuvo que dejar ir lo que él amaba, but Isaac had to release his own life.
Pero Isaac tuvo que rendir su propia vida. Now that is the type of sacrifice that Romans 12 is asking us to do. Y ese es el tipo de entrega que Romanos 12:1 nos está pidiendo hacer. Paul is not saying bring a sacrifice. Y Pablo no está diciendo traigan un sacrificio, Paul is saying you are the sacrifice. pero en embargo está diciendo tú eres el sacrificio. You are the offering. Tú eres las You ofrendas. see, the altar is not only a place where we leave our possessions. Y si puedes ver, el altar no es solo un lugar donde dejamos nuestras posesiones, It's where we place everything that we are. es donde colocamos todo lo que somos. Our desires belong on the altar. Nuestros deseos deben de estar en el Our altar. ambitions belong on the altar. Nuestras ambiciones deben de estar en el altar. Our relationships belong on the altar. Nuestras relaciones también pertenecen al altar. Our future belong on the altar. Y el futuro también debe de estar en el altar. Everything that we are belongs on the altar. Y todo lo que somos pertenece al altar. Now, something that you have to understand is that a true sacrifice does not negotiate with the altar. Y debemos entender que un sacrificio verdadero no negocia con el altar. Yeah, because you have people saying, yo, God, you can have part of me, but not that part. Porque hay personas que dicen, Dios, tú puedes tomar esta parte de mí, pero no aquella. And they might not say it, but they'll show it in the way that they carry their lives. Quizás no lo dicen audiblemente, pero lo demuestran en la forma en que conducen sus vidas. A true sacrifice is like people saying, you can have my public life, but you can't have what I do in secret. Y ese sacrificio puede ser, tú puedes tomar lo que yo hago en público, pero no te doy lo que yo hago en privado. It's like when people say, Es como cuando la gente you dice, can have my Sunday, as I mentioned earlier, como muchos dicen, tú puedes tener mi domingo, como mencioné anterior, but you cannot have the rest of my days. pero no puedes tener el resto de mis días. Complete surrender means nothing is withheld from God. Y una entrega total significa que nada es agarrado o mantenido de Dios. Isaac teaches us something very valuable, Isaac nos enseña algo muy valioso, and that is that it's not simply or merely about being close to the altar. que no se trata simplemente de estar cerca del altar, It's allowing for our entire lives to be placed on that altar. pero es permitir que nuestra vida completamente esté rendida ante el altar. Allowing everything that we are to be surrendered truly before God. Y es permitir que todo lo que somos sea completamente rendido ante Dios. Now, that is one example. The other example that I mentioned was the life of Judas, Ese es un ejemplo, y el otro ejemplo es la vida de Judas, who was a man who was picked by Jesus to be part of the 12. y fue un hombre elegido por Jesús para ser parte de los You 12. see, Judas was one of those people that was so close to him, Y Judas era una de esas personas que estaba tan cerca de él, but never truly surrendered his heart to him. pero nunca entregó su corazón a él. You see, that to me, saying that out loud is a scary idea. Y para mí decir esto en voz alta es una idea que da miedo. As I said, he was chosen by Jesus to be in the 12 disciples. Y como te dije, él fue elegido por Jesús para ser uno de los 12 discípulos. He walked with Jesus. Él caminó con Jesús. He heard Jesus preach. Él escuchó a Jesús predicar. He witnessed miracles. Él pudo ver milagros. He saw the sick being healed. Él vio a los enfermos ser He sanados. saw demons being casted out. Él vio a los demonios ser removidos. He ate with Jesus, Él comió con Jesús. and he was trusted with responsibility. Y él fue dado responsabilidades. If I were to, with those examples that I just gave you, Con esos ejemplos que te acabo de dar, you would say that Judas belonged to Jesus, yes or no? tú podrás decir que Judas le pertenecía a Jesús, ¿sí o no? From the outside looking in, he did.
Y mirando desde afuera hacia adentro, él le pertenecía. He looked like somebody that belonged to him. Él se vea como alguien que pertenecía a Jesús. But proximity is not surrender. Pero el estar aproximado no es entrega. You can be close to the things of God and still not give him your heart. Tú puedes estar cerca de las cosas de Dios y todavía no darle tu corazón. Like a lot of you, you can come to church on a Wednesday, Friday, or a Sunday and still not belong to him. Como muchos de ustedes pueden venir a la iglesia el miércoles, el viernes, el domingo y todavía no pertenecerle a él. Like everybody in here who is hearing me preach right now, Como- you can hear a message and still not surrender. Como muchos de ustedes que están aquí pueden escuchar un mensaje y todavía no rendirse. You can sing. Puedes cantar. How my sister Annie was singing. By the way, you sing beautiful, Annie. Y Can we give a como, round of applause for Annie? y como mi hermana Annie estaba cantando, el cual canta muy bello, ¿le podemos dar un aplauso? A lot of you can stand up and sing. Raise your hands. Y muchos de ustedes se pueden levantar y decirle, levante sus manos. And still not be surrendered. Y todavía no rendirse. And still not belong to him. Y todavía no pertenecerle a él. You can serve in ministry, have a title, you can hold the microphone, all these things and still not belong to him. Tú puedes servir en el ministerio, agarrar el micrófono y servir de muchas maneras y todavía no pertenecerle a él. For me, like Judas had access to being near the presence of Jesus. Y para mí ver a Judas que tenía acceso y estar cerca de Jesús, But access, by the looks of it, never produced surrender. pero el acceso, por lo que podemos ver, nunca produjo una entrega total. For years he heard the truth from the mouth of Jesus himself. Y por muchos años él escuchó la verdad desde los labios, la boca de Jesucristo mismo. And he still did not surrender. Y todavía no se entregó. You see, in the book, in the Gospel of John, we see a big detail in the life of Judas. Y en el libro de Juan nosotros podemos ver detalles de la vida de Judas. I don't know if you guys knew this, but Judas was given the responsibility of handling the money in the ministry. Y Judas fue dada la responsabilidad de ser el tesorero en el ministerio. That's right. And in the Gospel of John, it reveals that he was stealing money. Y en el Evangelio de Juan nos revela que Judas estaba robando el dinero. So if you look at this, Y si ves esto, Judas was having in public, he was having a Christian life. y Judas en público estaba teniendo una vida cristiana, But in private, he Pe- was going back home and doing things of the world. pero en privado iba a su casa y estaba haciendo las cosas del mundo. Wow. My boy Judas was wilding out. Y mi chico Judas, él estaba suelto. When I say my boy, you got to do it in Dominicans because mi chico don't sound so good to me. El mío Judas estaba. My boy Judas was wilding out. Y el mío Judas, él estaba desacatado. You see, it sounds better when you say it like that. Judas, in secret, he was feeding his greed. Y Judas en el secreto estaba alimentando esa hambre. And this is the danger of partial surrender. Y ese es el peligro de rendirse parcialmente. Anything we refuse to place on the altar Cualquier cosa que nosotros nos rehusamos de ponerlo en el altar, will eventually control us. eventualmente nos controlará. Judas did not become the betrayer from like one day to the next. Y Judas no se convirtió en el traidor de una noche a la mañana. Betrayal was working from the moment that he started stealing money. Y ese engaño empezó a crecer desde el momento en que él empezó a robar el dinero. It started to grow the moment that he decided not to fully surrender. Y empezó en el momento que él decidió de no rendirse por completo. Before Judas sold Jesus publicly,
Y antes de Judas vender a Jesús públicamente, he had already denied Jesus in private. ya él había negado a Jesús en privado. Before the 30 pieces of silver, Y antes de las 30 monedas de plata, which if you are looking to know facts in today's world is kind of like $8,000 to $10,000 today. y si quieres saber hechos relativamente el día de hoy, eso viene siendo a $8,000 a $10,000 actualmente. In case you ain't know, my boy was sold him for $8,000 for 8 bands and 10 bands, a rack. Y en caso de que no sepa, el mío lo vendió a él por muy poca cosa, por 8 o 10 pantalones. My boy Judas, before he sold him for 30 pieces of silver, Y antes de que Judas lo vendiera por 30 monedas de plata, money had already reached his heart. el dinero ya había alcanzado su corazón. And that is something that the enemy tries to use. Y eso es algo que el enemigo trata de usar. He will look for areas in our lives Y él va a buscar áreas en nuestras vidas that we haven't surrendered to God. que todavía no le hemos rendido a Dios. I can just imagine the enemy somewhere in wherever he's at in hell. Y yo puedo imaginarme al enemigo donde quiera que él esté, en el mismo infierno. He's got a vision board put up. Y él tiene una pizarra de visión ahí colocada. And he's got Nairobi's name on it. Dios lo reprenda. Ahí tiene el nombre de Nairobi puesto. And he is asking himself, Y él se está preguntando a sí mismo, what hasn't Nairobi surrendered to God? ¿qué no le ha entregado Nairobi a Dios? And when he notices what she hasn't surrendered, Y cuando él se da cuenta lo que ella no ha entregado, he'll attack through there. por ahí viene y ataca. It doesn't get any more clear. Like, you guys know how the enemy works. No puede ser más claro de ahí. Sabemos cómo el enemigo trabaja. And even then, we're choosing to not fully surrender. Y aún así todavía estamos eligiendo de no rendirnos por completo. Because the part you refuse to surrender Porque la parte que te rehusas a rendir is the part that gains influence in our lives. es la parte que gana influencia en nuestra vida. And like I said, for Judas, it was greed. Y como te dije, para Judas era esa hambre. That greed to want money. Esa hambre de tener esa codicia de querer más dinero. That's why he sold him for 30 pieces. Y por eso él vendió a Jesús por 30 monedas. But you might not be worried about money at all. Y quizás tú no te estás preocupando por dinero. For you, it might be pride. Para ti quizás puede ser tu orgullo. Can nobody step over you? Que nadie puede pasar por encima de ti. You might think that you're the best ever. Tú puedes pensar que tú eres el mejor que ha existido. And so the enemy grabs that and he attacks through there. Y el enemigo toma eso y ataca por ahí. For other people, it might be bitterness. Y para algunas personas puede ser amargura. Bitter because of something that has happened in their lives. Y estar amargado por algo que ha sucedido en sus vidas. The enemy sees that you haven't surrendered, so he attacks through there. El enemigo ve que tú no lo has entregado y ataca por ahí. For some people, it might be a relationship that God has asked you to release. Y para alguna persona puede ser una relación que Dios te ha dicho que suelte. And you haven't surrendered that, and so the enemy will attack through there. Y tú no has entregado eso y el enemigo ataca por ahí. It might be whatever hidden habit that you may have. Puede ser un hábito que tú mantengas oculto. It might be a business that you have. Puede ser un negocio que tengas. If you haven't surrendered everything that you are, Y si no has entregado todo lo que eres, the enemy will take a look and he will attack through there. el enemigo va a mirar y va a atacar. Whatever we keep from God, Todo lo que nosotros retenemos de Dios. and understand what I'm saying. When I'm saying keep, I'm not, because God knows everything. He knows what you haven't surrendered to him. Y entiende lo que te digo. Dios sabe todo y Él sabe lo que tú no le has But entregado. when you haven't willingly come and surrendered to him, Pero cuando tú no has venido de buen modo, dispuestos a entregarle todo a Él, that part is exposed to the enemy. esa parte está expuesta al enemigo. And the enemy then grabs that part and he just dismantles you. Y el enemigo toma esa parte y te destruye. You see, Judas was close enough to Jesus to receive bread from his hand.
Y Judas estaba lo suficientemente cerca de Jesús para recibir su respirar. Yet his heart was far away. Pero aún así su corazón estaba muy lejos de él. Judas continued walking towards that betrayal because he wanted Jesus in his life without allowing Jesus to control his life. Y Judas continuó caminando en esa traición porque Judas quería a Jesús en su vida, pero no que él cambiase lo que él era. He didn't want Jesus to become Lord in his life. Él no quería que Jesús se convirtiera en el Señor de su vida. Judas was probably admiring Jesus. Y Judas probablemente estaba admirando a Jesús. But there's a difference between admiration and surrender. Pero hay una gran diferencia entre admiración y entrega. A lot of people admire Jesus and his teachings. Y muchas personas admiraban a Jesús y sus enseñanzas. They admire his miracles. Y ellos admiraban sus milagros. They admire his power. Y ellos admiraban su poder. But Jesus is not calling us to just admire him. Pero Jesús no nos está llamando solo a admirarlo. He is calling us to deny ourselves. Pero Él en cambio nos está llamando a que no neguemos a nosotros To mismos. pick up our cross. De que tomemos nuestra cruz And just to follow him. y de seguirlo solo a Él. You see, we see a clear difference here between Isaac and Judas. Podemos ver aquí una clara diferencia entre Isaac y Judas. Isaac got up on the altar. Isaac se subió al altar Judas stood up from the table in the upper room. y Judas se paró en la mesa en el aposento alto. Isaac submitted himself to the will of the Father. Isaac se sometió a la voluntad del Padre Judas rejected the will of the Father. y Judas rechazó la voluntad del Padre. Isaac was willing to lose his life in obedience. Isaac estaba dispuesto a perder su vida en obediencia Judas tried to gain something for himself through betrayal. y Judas en cambio trató de ganar algo a través de la traición. One surrendered everything, Uno entregó todo and one protected what he desired. y el otro protegió lo que deseaba. And so that is one question that God is asking here today. Y esa es la pregunta que Dios te hace hoy a ti. Are we Isaac being willing to be placed on the altar? ¿Somos Isaac dispuestos a ser colocados en el altar? Or are we Judas close to Jesus but still withholding our hearts? ¿O somos Judas cerca de Jesús pero todavía reteniendo nuestro corazón? It's a question that we got to ask ourselves every day. Es una pregunta que nosotros nos debemos de hacer todos los días. God is not asking for a percentage of your life. Dios no está pidiendo un porcentaje de tu vida. He's not asking for visitation rights. Él no está pidiendo derechos legales para visitar. He's not asking to be included in just one part of your life. Él no está pidiendo ser incluido en una parte de tu vida. He's asking to be Lord in your life. Él está pidiendo ser Señor de tu vida. And for those that don't know what the word Lord means, Y para aquellos que no saben lo que la palabra Señor significa, it means master, significa maestro, owner, significa dueño, ruler, significa gobernador, one with absolute authority, el único con total autoridad, sovereign king. el rey soberano. Jesus cannot simply have one part of our lives. Jesús no puede simplemente tener una parte de nuestra He vida. has to have our entire lives. Él tiene que tener nuestra vida por completo. That's the problem, is that a lot of us, we say, Jesus, you can have my eternity, but then we say, Jesus, you can't have my right now. A muchos de nosotros decimos, Señor Jesús, tú puedes tener mi eternidad, pero no puedes obtener mi momento ahora. I like this one because this is what a lot of people say. A lot of people say, Jesus, you can save my soul. Y me gusta esta porque mucha gente dice, Jesús, tú puedes salvar mi alma, But you can't take control of my decisions. pero tú no puedes tomar el control de mis decisiones. Yeah, because everybody in here knows that there's a heaven and a hell. Claro, porque todos aquí saben que hay un cielo y un infierno. And you know that you're going to either or. Y tú sabes que vas a ir al uno o al otro. And so I know that
Do you guys want to go to heaven, yes or no? ¿Y ustedes quieren ir al cielo, sí o no? Right, but then sometimes we tell them, you can't control what I'm going to decide right now. Pero a veces le decimos, tú no puedes controlar lo que quiero decidir ahora mismo. But you definitely want him to control you going to heaven. Pero definitivamente quieres que él controle tu entrada al cielo. You can't say, you cannot be like, you can forgive my sins. Y no puedes decir, perdona mi pecado. But you can't control the lifestyle that I live when no one is watching. Pero tú no puedes controlar el estilo de vida que vivo cuando nadie está mirando. Or even better yet, you can bless my plans. Y aún mejor, tú puedes bendecir mis planes, But you can't change them. pero no puedes cambiarlos. Wow. You can bless my plans, Puedes bendecir mis planes, but you can't change them. pero no lo puedes cambiar. That right there is not surrender. Y eso ahí no es entrega. That right there is Judas. Eso ahí es Judas. Surrender says, Lord, have my life. Y la entrega dice, Señor, toma mi vida. My body is yours. Mi cuerpo es tuyo. My mind is yours. Mi mente es My tuya. marriage is yours. Mi matrimonio es tuyo. My business is yours. Mi negocio es tuyo. The school that I want to go to is yours. La escuela donde yo quiero ir es My tuya. future is yours. Mi futuro es tuyo. True surrender says, even the things that I don't understand, that is yours as well. Entrega total es aquello que no entendemos y decirle, eso también es tuyo. You see, when Paul says that you got to make yourself a living sacrifice, Y si ves, cuando Pablo dice que debemos de convertirnos en el sacrificio vivo, you see, that right there, it becomes difficult. eso ahí se convierte en algo And difícil. you know why? ¿Y sabes por qué? Because a dead sacrifice can't move. Porque un sacrificio muerto no puede moverse. When you put a dead sacrifice on the altar, the sacrifice is not going to get up and leave. Cuando tú colocas un sacrificio ya muerto en el altar, no se va a parar y se va a ir. I've heard my mother say it, el muerto no se gobierna. Y he escuchado a mi madre decir that the dead cannot govern themselves. But when you're alive, Pero cuando estás vivo, you have the option to get on the altar and you can get off. tienes la opción de subirte al altar o de apiarte. You see, every day our flesh is going to try to get up and try to get us to get down from the altar. Y todos los días nuestra carne va a querer de removernos del altar. Pride will try to rise up again. El orgullo tratará de levantarse otra vez. Fear will try to rise up again. El miedo tratará de levantarse. Our desires will try to return. Nuestros deseos desearán volver. Our own plans will start to become more important than God Himself. Y nuestros propios planes se convertirán más importantes que los planes de Dios. And that's what you got to understand, that surrender is not just you coming up here, lifting your hands and say, I surrender. Y por eso es que debe de entender que una entrega total no es solo venir aquí y levantar la mano y decir, yo me entrego. It's not about doing it in front of people. No se trata de hacerlo en frente de la multitud. Every single day, it is a daily decision. Todos los días es una decisión que debemos de tomar a diario. Every morning you have to say, not my will, but yours. Todas las mañanas debemos de decir, no mi voluntad, pero la tuya. Not my desires, but yours. No mis deseos, pero los tuyos. Not my plans, but yours. No mis planes, pero los tuyos. Not my reputation, but your glory. No mi reputación, pero tu gloria. Not what is easiest, No lo que es más fácil, but what I have to obey. pero lo que tengo que obedecer. That is true surrender. Esa es entrega total. You see, when we decide to truly surrender, Y cuando decidimos de entregarnos por total, that's when we are able to. eso es cuando estamos dispuestos. That's when we're able to see Eso the es- hand of God in our lives. Es cuando podemos ver a Dios en nuestras vidas. When we truly surrender ourselves to Him. Cuando verdaderamente nos entregamos a Él. True surrender. Y una entrega total True surrender is not just being close to Jesus.
no es solo estar cerca de Jesús. It's not just someone who knows a lot of Bible No es una persona que solo sabe mucha Biblia or people that look religious o personas que se ven religiosas or someone who knows how to speak the lingo. o una persona que sabe hablar el lenguaje. It is someone whose life is entirely on the altar. Es una persona que su vida por completo está en el And altar. they say, Lord, there is nothing in me I am unwilling to give you. Y dicen, Señor, no hay nada en mí que no estoy dispuesto a entregarte.